Hola, buenas noches. Les habla su hermano Alexis Muñoz desde acá de Chile, desde Santiago. En esta noche quiero compartir con ustedes este video que queremos grabar junto a mi esposa. El fin de grabar este video es poder publicar lo que dice la escritura de acuerdo al Dios el cual nosotros servimos. Hoy en día se ha dado una corriente muy, no sé si decirlo popular, pero ha aumentado mucho el número de ateísmo y de gnosticismo en el mundo, con gente que lo único que hace es proclamar que el Dios al cual nosotros servimos no es real, o que simplemente una idea de la gente, o no es más que un escape de la humanidad ante situaciones que no puede abordar, en donde ha inventado a este Dios al cual nosotros servimos. Pero mediante la escritura y otros datos que yo quiero compartir con ustedes, quiero demostrarles que no es así. Y más allá de lo que podamos demostrar nosotros, la realidad de lo que nosotros hemos vivido como cristianos, de experimentar este Dios real. Y quiero saludar a algunos hermanos, amigos que mantengo con ellos contacto a través de Facebook, y que son mi hermano Miguel Ávila, por ejemplo, mi amigo Ari Berlevi, que es un español judío sefardita, mi hermano Francisco, mi hermano Ivanio Morales, que vive en Estados Unidos, la hermana Aurora Reyes, un saludo también a la radio Últimos Tiempos, dirigida por mi hermano Vito Acosta, una radio de internet que está predicando la palabra, la sana doctrina. Mi hermana Marilit Pasarín y su esposo Pablo Solorza, a quien conozco hace muchos años, también le envío un cariñoso saludo. Y a muchos otros amigos que tal vez van a ver este video, y el fin es ese, que ustedes puedan entender que este Dios al cual nosotros servimos es real. Quiero leer para ello primero un documento que una cita que dijo uno de los ateos más influyentes contemporáneos, que dedica su vida precisamente a esto, a desmentir la existencia de Dios a través de la filosofía, a través de supuestamente de indagaciones que ellos hacen. Y él se llama Richard Dawkins. Este ateo, enemigo de Dios, dice: si alguien se encuentra con una persona que no cree en la teoría de la evolución, esa persona es ignorante y loca. Y en su libro El espejismo de Dios, Dawkins sostenía que era casi una certidumbre que un creador sobrenatural no existía, y que la creencia en un Dios personal podía calificarse como un espejismo, como una persistente falsa creencia sostenida tenazmente a pesar de la gran evidencia en contra. Dice él que hay mucha evidencia en contra de la existencia de Dios. Dawkins se muestra de acuerdo con la observación hecha por Robert M. Piercy en la relación a que cuando una persona sufre una alucinación se le llama una locura. Cuando muchas personas sufren de una alucinación se le llama religión. O sea, estas palabras las dice con un poco de sarcasmo y burlándose obviamente del cristianismo, porque es alguien que obviamente está en contra de Dios, está en contra de la palabra, está en contra de los cristianos, está en contra de todo lo que represente a Dios. Pero para eso queremos abordar primero este tema haciendo lo que hacemos todos los cristianos, y es orar a Dios. Y yo quiero que usted también, que es hermano en la fe, lo haga en su casa, para que sea el Espíritu Santo quien ministre su vida. Y usted tal vez que no cree en Dios, ojalá que el Espíritu Santo redarguya su vida y usted tenga una experiencia personal con Dios y con Cristo, que es su Hijo. Padre, en el nombre de Jesús nos dirigimos ante ti. Oramos, Padre, para que tú dirijas este video, Señor. Y si hay personas, Señor, que pueda llegar a este video y que no creen que tú eres real, o que no creen en Jesucristo, a través de esto puedan ser, Señor, tocados por tu Espíritu Santo, y pueda llegar a ellos, Señor, la certeza de que este Dios es real. Nosotros creemos en ti no porque te hayamos visto, sino que por fe
así como esta alabanza que canta nuestro hermano Marcos Vidal: Señor, nosotros creemos por fe en que tú eres real, pero tú en todo lo que nos rodea has dejado tanta evidencia, Señor, que es imposible negar que tú eres real. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, para eso quiero ir primero a la Escritura, en 1 Corintios 1:18, la cual la leemos en el nombre de nuestro Dios, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esta escritura la escribe el apóstol Pablo. En sí es una carta que escribe a la iglesia que fue formada en Corinto, en donde esta iglesia se caracterizaba porque sus integrantes eran personas que gustaban mucho de lo que era la cultura griega, de todo lo que tenía que ver con el pensar, con lo filosófico, con todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese marco es donde escribe Pablo a esta iglesia. Y como rondaban tanto todas estas ideas y estas filosofías griegas, entonces él tenía que hacer una distinción y hablar de lo que él realmente venía a hablar, que era de este Dios. Entonces, nosotros si hacemos una profundidad en esto, sin duda el universo fue constituido por un ser sobrenatural, por un ser mucho más superior que el hombre. Todo el universo tuvo que tener un comienzo de la nada. Es desde aquí, desde este punto, que yo quiero explicar la razón de por qué Dios es real, de por qué tiene que existir un Dios determinado, no los miles de dioses que tal vez pueda encontrar si usted busca en Google, porque van a aparecer miles y miles de dioses. Pero hay un Dios en particular, el cual se le reveló a un pueblo en particular, que es Israel. Y a este pueblo Dios se le revela a través de ¿qué? A través de la Escritura. Y la Escritura es esta palabra que nosotros leemos, la cual yo acabo de leer, y se le revela a un pueblo. Y ese Dios en particular es el que yo quiero en esta hora, tal vez no usar la palabra defender, pero sí defender esta postura que nosotros tenemos los cristianos, de que Dios es real. Y el primer punto es que todo el universo, todo lo que nos rodea, es una amplia evidencia de que Dios es real. Todo el universo tuvo que tener un comienzo desde la nada, un orden fino y exquisito, un diseño inteligente. Tanto así que los hombres de ciencia, los entendidos, dicen que en los primeros 3 segundos de la creación, la armonía que debía existir entre lo que era el balance, entre la compresión y la expansión, tenía que ser tan perfecta que solamente se le puede comparar a poner un tiro al blanco a 20 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, apuntar y dar en el blanco medio. O sea, eso deja un margen de error de 0. Prácticamente una imposibilidad, porque una distancia tal, ya dar en un blanco, un arquero de estos que practican el tiro al blanco, ya dar en un blanco medio es algo difícil. Pero imagínese usted, a 20 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, poner un blanco y acertar justo en el medio. Entonces, y ese balance de las fuerzas de la física y el diseño molecular tan perfecto se le ha llamado diseño inteligente, lo cual ha sido definido por la ciencia. Todo esto, según la lógica contemporánea, no puede ser resultado del azar. No es posible que una célula, sin la intervención detrás de otro ser o de alguna intervención detrás de ella misma, pueda por sí sola llegar a convertirse en un ser humano. Esto habla de toda esta teoría de la evolución, la cual Charles Darwin en un determinado tiempo de la historia postuló que toda la creación había sido producto de una evolución de las especies. Al ver unos pájaros que se llaman pinzones, él se dio cuenta que estos pájaros
tenían diferentes tipos de picos. Y de acuerdo a la época del año, estos picos iban variando. Entonces él pensó que al ver esos cambios era porque había una evolución. Pero yo no voy a andar en el tema de la evolución misma, sino que en el tema de la creación. Para la evolución tal vez habrá otro momento. Entonces, la Biblia dice en Hebreos 11:13, en la versión, para esto voy a leer 3 versiones distintas para que quede más claro. La versión BLP, traducción la palabra España, dice Hebreos 11:3: por la fe comprendemos que el universo ha sido modelado por la palabra de Dios, de modo que lo visible tiene su origen en lo invisible. Ahora la traducción Reina Valera contemporánea, otra traducción: por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y la última versión es la versión Reina Valera 1960, que es más popular en el pueblo pentecostal, entre los cristianos evangélicos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, Dios alzó la voz y fue creado, ordenó y fue puesta cada cosa en su lugar. Y de la nada Dios hizo surgir vida. Hay cierta hipótesis, hay cierto descubrimiento que los científicos han ido haciendo a medida del tiempo. No ha sido descubrimiento ni hipótesis que se den de un día para otro, pero paulatinamente han ido descubriendo cosas. Y aquí por la palabra, en hebreo vemos que de algo que no se veía, Dios formó lo que hoy nosotros vemos. Entonces el primer argumento es este: si hay un Dios que es real, el universo, el universo que nosotros vemos, el que podemos ver a través de fotografías tal vez ahora a nuestra disposición, y todo lo que nos rodea, dice la palabra que fue hecho como una evidencia para darnos cuenta que detrás de ello hay un creador. ¿Por qué? ¿Por qué pensar que hay un creador? Porque aquí este versículo está diciendo algo clave. Está diciendo de lo que no se veía. Tal vez se pueda pensar, pero ¿qué no se ve? No me está diciendo nada con eso. Pero yo quiero leerle un reporte de algo que no se descubrió de un día para otro, sino que algo relativamente nuevo, lleva solo un par de años, y que es el átomo. El átomo es algo tan pequeño que a los ojos del ser humano es imperceptible, pero hace años atrás eso era imposible de saber. Nadie tenía el conocimiento de saber que existía un átomo, que es la parte más pequeña de la materia. Pero esta palabra tiene por lo menos 3.500 años de existencia. Este libro llamado la Biblia tiene por lo menos 3.500 años de existencia. Entonces, ¿cómo el escritor Pablo, quien fue el escritor del libro de los Hebreos, en este versículo 3 de Hebreos 11.3, habla algo con tanta precisión? Entonces, esto dice que lo que no se ve, de lo que no se ve, Dios hizo algo que sí se ve. O sea, nosotros, la creación, todo cuanto nosotros vemos y todo lo que existe en el universo. Y el átomo es un constituyente de la materia ordinaria, con propiedades químicas bien definidas, formado a su vez por constituyentes más elementales sin propiedades químicas bien definidas. Cada elemento químico está formado por átomos del mismo tipo, con las mismas estructuras electrónicas básicas. Y que no es posible dividir mediante procesos químicos. O sea, es tan pequeño que ni mediante procesos químicos ellos lo podían dividir. Actualmente se conoce que el átomo está compuesto por un núcleo atómico en el que se concentra casi toda su masa, rodeado de una nube de electrones. Esto fue descubierto a principios del siglo XX.
ya que durante el siglo XIX se había pensado que los átomos eran indivisibles. O sea, antes los mismos científicos creían que estos átomos eran tan pequeños que eran imposibles de dividir. De ahí su nombre átomo, sin división. Átomo, sin división. Poco después se descubrió que también el núcleo estaba formado por partes, como los protones con carga positiva y neutrones, eléctricamente neutros. Los neutrones cargados negativamente permanecen ligados a este mediante la fuerza electromagnética. Los átomos se clasifican de acuerdo al número de protones y neutrones que contenga su núcleo. El número de protones o número atómico determina su elemento químico y el número de neutrones determina su isótopo. Un átomo con el mismo número de protones que de electrones es eléctricamente neutro. Si por el contrario posee un exceso de protones o de electrones, su carga neta es positiva o negativa y se denomina ión. Es decir, la Biblia tenía razón, que lo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, el átomo. El original de este texto en hebreo, pero en su traducción al griego, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, y luego está en latín, y del latín a nuestro castellano romance utiliza la palabra cosmos para definir que Dios hizo los cielos. En la Biblia menciona, yo me salté ese punto, en la Biblia menciona en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, ya parte, la Biblia parte diciendo, no parte explicando de quién es Dios, ni de su grandeza, ni de la probabilidad, ni de la improbabilidad de que Dios exista, o de que sea real, o de que no sea real. No parte dando una explicación de quién es Él, sino que ya dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, lo da por sentado la Escritura. Entonces dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el original de este texto en hebreo, en su traducción griego y luego al latín, como dije anteriormente, y del latín al castellano romance, utiliza la palabra cosmos, de donde proviene la idea de universo. A su vez el texto menciona Dios creó, para la cual utiliza el verbo hebreo bará, que quiere decir crear algo de la nada. Es aquí donde nosotros entramos al argumento de que el universo no es como así dicen muchos científicos, por cierto ateos, que es infinito. O sea, ¿qué quiere decir que infinito hacia atrás y hacia adelante? Que no ha tenido nunca un comienzo, sino que siempre ha estado y siempre va a estar. Pero eso no es así, porque la Biblia nos enseña que el universo Dios lo creó, y si lo creó es porque tiene un comienzo, y ese comienzo fue de la nada, de donde no había nada Dios hizo algo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de hacer las cosas de la nada, así como hace con un hombre que es pecador y que en su corazón solo hay maldad y tiene una vida aberrante delante de Dios. Dios lo toma a ese hombre y de la nada de su corazón hace algo nuevo. De la imposibilidad de que un hombre, por ejemplo, un hombre asesino, un hombre que comete asesinato y le gusta asesinar personas y le gusta torturar gente, Dios toma el corazón de ese hombre y de la nada hace una nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5:17. Entonces, siguiendo adelante en el tema, este verbo hebreo bará se reserva para la acción de Dios por la que produce cuanto le place con soberano poder. Si bien es verdad que la acción divina no siempre es estrictamente creadora, aquí nada hace suponer que exista una materia previa fuera de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? El hecho de que exista este verbo bará, que es
crear, hacer de la nada en el original hebreo, no es obligatoriamente sinónimo de que en ese instante al decir Dios, esa palabra es decir vará, y lo que haya sido creado en el tiempo que Dios haya determinado, no quiere decir que ahí ya hubiese algo, como sostienen los científicos, que había un caldo primitivo, que habían ahí ciertos componentes que en ciertos factores y en cierta temperatura o ambiente reaccionarían y darían vida a la primera célula. Esa es una de las teorías que sostiene la ciencia hoy y que han logrado reproducir a través de experimentos en el año 1956, si no me equivoco, y lograron reproducir ese experimento, pero no con eso logran darle validez a la teoría, porque ustedes pueden reproducir, ustedes que estudian la ciencia, tal vez no son científicos pero les gusta estudiar estos temas de ciencia, ustedes pueden tomar los componentes y realizar el experimento y tener un logro, pero esa célula por sí sola ustedes déjenla ahí, ¿y qué va a suceder? Va a evolucionar con el tiempo, va a crear huesos, va a crear tejido, va a crear piel, corazón, va a crear un ser humano, va a crear un animal, va a crear un árbol. No, lo más probable es que la célula muera ahí o se mantenga estable, pero no va a tener una evolución. Entonces, si quiero decir que la teoría del caldo primitivo, que eran todos estos componentes químicos que habían en el universo, no existían. Es solamente nada más que una teoría. ¿Por qué? Porque Dios hizo de la nada. Dios dijo vara y fue creado. Dios dijo háganse los cielos, fueron creados. Dios dijo hágase el hombre, fue creado el hombre. Dios dijo háganse los peces del mar, los árboles del campo y todas las cosas y toda la creación, y Dios lo determinó y así fue hecho. Ahora es común que uno vea al círculo de ateos y gnosticistas burlarse de quienes creen en Dios, así como estas palabras de este hombre que se burla de todos quienes no creen en la teoría de la evolución. Asimismo también se burla de quienes creen en Dios y los tratan de ignorantes, los tratan de tontos, pero a nosotros no nos quita el gozo, al contrario, nos impulsa más a poder predicar este evangelio, porque mientras más tú nos dices que somos ignorantes, más nos dices que somos tontos o que somos lo que seamos, eso más nos impulsa porque más nos confirma lo que dice la Escritura. ¿Cómo? ¿Es de ignorante? ¿Es de tonto creer en Dios en realidad? Vamos a ver qué nos dice la historia. Los grandes científicos de renombre, ellos creían en Dios. Johann Kepler, matemático y astrónomo, con el tiempo se convirtió en un apologista de la fe cristiana. Era un científico, Johann Kepler, matemático. Fue un matemático, físico, filósofo, cristiano y escritor francés. Gregor Johann Mendel, padre de la genética. Isaac Newton, todos hemos oído hablar de Isaac Newton, que fue un filósofo, fue físico, teólogo, inventor, alquimista, matemático, autor de muchos libros, y donde describió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, que se presentan principalmente en su obra Optics, y el desarrollo del cálculo matemático. Hay muchas razones para creer en Dios, porque tenemos mucha más evidencia de que Dios es real que las evidencias que pueda tener el círculo de ateos en contra de Dios. Otro buen argumento es los valores morales objetivos que existen en las personas. ¿Cuáles son estos valores morales objetivos? Todos, por ejemplo,
Si yo voy y te pregunto a ti, ¿qué te parece que un hombre viole a un niño de 5 años? No creo que tú me digas, me da lo mismo. O no creo que tú me digas, excelente. Concordamos que todos a quienes les preguntemos van a decir que es un acto horrendo. ¿Qué quiere decir esto? Eso es un valor moral objetivo, que sin Dios no tendría una razón de ser. Sin Dios estos valores morales no tendrían por qué estar en el hombre. ¿Quién los puso ahí? Y volviendo al tema central, es que todo el universo, todo lo que fue creado con un propósito. No puede existir un universo que tenga tal precisión, tal exactitud, que detrás de él no haya un creador. Es como el ejemplo del hombre que ve un cuadro, ve una hermosa pintura y pregunta quién es el pintor de ese cuadro y le dicen, no lo pintó nadie, el cuadro se pintó solo. No, es absurdo. ¿Cómo se va a pintar solo? Alguien tiene que haberlo pintado. Tiene que existir un pintor. O si vamos a la teoría de que todo es producto del azar, que es lo que dice la ciencia, veamos si un huracán pasa por un desguazadero de vehículos y con el azar que postula la ciencia, de todo ese desguazadero de vehículos haga un Rolls Royce y que lo deje ahí andando. Eso es lo que postula la ciencia, que todo fue hecho por el azar, pero sin embargo nosotros decimos que todo fue creado por Dios. Y este ha sido tal vez este video un poco corto, pero con el fin de explicar y detallar estos pequeños detalles. Tal vez habrá un próximo video más extenso, con mayores detalles, pero que esto sea suficiente para que usted comience a indagar y se dé cuenta de que este Dios que nosotros servimos es real. Que Dios le bendiga.